estudiantes, tanto de comunicación corporativa como comunicación audiovisual. Les damos la bienvenida a nuestros invitados que hoy tenemos y que vamos a disfrutar muchísimo y vamos a aprender muchísimo, quienes nos van a hablar sobre la comunicación estratégica 2026. Se trata de profesionales que vienen de la agencia CCK Centroamérica, una agencia especializada en comunicación, relaciones públicas, y nosotros tenemos el placer de contar con ellos para que ustedes puedan aprender un poco de lo que tiene que ver con la comunicación estratégica. Hoy contamos con la presencia de Marcela Alfaro, quien es socia y gerente país Costa Rica de la agencia, Maynor Arias, quien es asesor de comunicación también de la agencia, y Gilset Echavarría, quien es la representante de acá de República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quiero dejarle con Gilset, quien le va a explicar un poquito de lo que es la agencia, y luego vamos a empezar con nuestro panel sobre comunicación estratégica y vamos a desglosarle un poquito cuáles serían los temas que vamos a abordar. De todas formas, la metodología será la siguiente. Nuestros panelistas van a hacer una exposición y ustedes tendrán la oportunidad de poder hacer algún comentario, preguntas. Sean proactivos, que a ellos les encanta que ustedes intervengan. Si sienten en algún momento alguna duda o alguna inquietud en medio de la exposición, pues yo creo que es válido, ¿verdad?, que puedan hacerle alguna pregunta por la juventud, vamos a perdonárselo. Así que le dejo con Gilset. Profe Nuris, a todos los estudiantes, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que es un placer para todos nosotros en CCK compartir con ustedes un poco de nuestro know-how, una experiencia de 38 años ya en Centroamérica trabajando con diferentes clientes. Antes de iniciar la presentación, yo quiero hacer la pregunta más importante de esta exposición. ¿Quién está aquí estudiando su carrera, ya sea corporativo, audiovisual, por pasión? Porque dice, eso es lo que a mí me llena. Pero si es por pasión, no hacen así porque eso es una cosa que yo me imaginé en el bachillerato, que eso era lo que yo quería hacer, que eso era lo que me movía. Y yo les hago esa pregunta porque ahora es fácil ser comunicador, ¿no? Tenemos ChatGPT. ¿En qué tiempo me hace ChatGPT una nota de prensa? Probablemente en 4 minutos, ¿verdad? Yo lo busqué menos, ¿verdad? Yo estoy diciendo filtrándola un poquito y con el prompt correcto. Pero no, esa pasión también se traduce a una responsabilidad como comunicadores, una responsabilidad de cuidar cómo conectamos ya sea a nuestros clientes si nos dedicamos a comunicación corporativa, o los mensajes que vamos a posicionar si nos dedicamos a tener un medio, si nos comunicamos a trabajar piezas audiovisuales. Todo eso viene con una responsabilidad que nada por ahora definitivamente lo va a desplazar. Pero vamos a verlo más a detalle a continuación. Quiero contarles un poquito de CCK. CCK es una agencia de comunicación que, como bien dice aquí, ¿qué hacemos? Conectar para crecer. Hacemos que nuestros clientes se contacten con sus stakeholders, sus públicos de interés, de una forma estratégica. Crear vínculos que sean sostenibles. Aquí. Nosotros tenemos, como les comenté, 38 años en el mercado. Tenemos presencia en países como Guatemala, Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua, por supuesto, República Dominicana, y nuestra casa matriz, que es Costa Rica. Estamos afiliados a Ketchum. Ketchum es otra red de agencias también mayor, que donde Ketchum tiene presencia, pues le da soporte a los clientes, y donde Ketchum no tiene presencia, ahí está CCK. Entonces nosotros le damos soporte a esos clientes. ¿Qué significa? Que si yo tengo un cliente, por ejemplo, que tiene presencia en el mundo entero, en Asia, Ketchum le puede dar soporte, y en Centroamérica se lo damos nosotros a través de CCK. Nuestras áreas de servicio, y eso es muy bueno que lo tengan en cuenta, porque a veces estudiamos comunicación pensando que vamos a trabajar solamente en el departamento de comunicación de una empresa, o que vamos a tener un medio, y la verdad que tener una perspectiva de comunicación, si como ustedes están disfrutando su carrera, le están prestando atención a sus clases, te da una visión importante, porque nos dan de todo un poco en comunicación. Entonces, si vemos aquí, vemos investigación y análisis, reputación y relaciones públicas, entrenamientos y capacitación,
marketing de contenidos, marketing de influenciadores, marketing experiencial, creatividad y digital. O sea, todo eso lo podemos hacer desde CCK. CCK busca eso, conectar, crear y sobre todo medir. Y van a ver a través de los años que medir va a ser clave en todas las estrategias que ustedes plasmen, ya sea de forma marca personal para sus clientes, porque si no miden, no saben si realmente está siendo asertivo y oportuno las estrategias que están implementando. Entonces, yo quiero darle el micrófono a alguien que quiero que la aprovechen mucho, quiero que si tienen preguntas las anoten porque nació con CCK, por lo tanto tiene una expertise bastante valiosa y ella es Marcela Alfaro. Démosle un aplauso fuerte, por favor. Buenas noches, muchas gracias, reitero el agradecimiento de Gilse y además déjenme decirles que el entusiasmo que tienen ustedes es contagioso y así como levantaron la mano, espero que salgan después de que conversemos un ratito hoy. La buena noticia es que si bien es cierto, hemos escuchado hablar de una crisis, ¿verdad?, en los temas de comunicación, que las salas de redacción de los medios se reducen, que ahora con la inteligencia artificial, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Les tengo la buena noticia de que la comunicación estratégica es y va a seguir siendo relevante y de hecho el área de la comunicación que no ha decrecido y que por el contrario ha crecido en los últimos años es justamente eso, la comunicación estratégica, lo que nosotros cuando yo estudiaba llamábamos relaciones públicas o comunicación organizacional, que es cómo gestionamos desde las empresas, desde las organizaciones, esa comunicación, como decía Gilse, con nuestros stakeholders, con nuestros públicos de interés y con todas las diferentes partes de la sociedad con las cuales una empresa, una organización debe relacionarse para construir una relación duradera y de largo plazo. Entonces, bueno, la idea, como decía la profesora, es que ustedes pregunten lo que quieran. No sé si voy a poder responderle todo, pero si no puedo yo, de fijo Maynor o de fijo Gilse me ayudan, y si no Ciara también. Pero bueno, la idea es que si ustedes tienen alguna duda, por favor la planteen con toda confianza. Fue, digamos, la agenda que nosotros preparamos. Ya Gilse les contó un poquitito acerca de CCK. Y lo que hemos venido haciendo durante 38 años, que yo sé que para ustedes tal vez 38 suene como lejano, ¿verdad? La mayoría de ustedes probablemente anden los 20, 18, qué dichoso. Bueno, hay algunos que inclinamos la balanza para el otro lado, pero todo bien. Lo que les quiero decir es que 38 años de hacer comunicación estratégica en un mercado como el nuestro, modestia aparte, es muy meritorio. CCK abrió el negocio de la comunicación estratégica arrancando en Costa Rica, pero muy rápidamente fuimos abriendo oficinas en Guatemala primero, El Salvador, Nicaragua, Panamá y recientemente, y estamos obviamente felices, en República Dominicana, a tal punto que les voy a contar un secreto. Y es que ya no nos vamos a llamar CCK de Centroamérica, sino nada más CCK, porque además creemos que las fronteras geográficas ya no existen. O sea, realmente un profesional en comunicación puede asesorar a una empresa, a una organización desde cualquier parte del mundo en tiempo real, ¿verdad? Entonces, hemos estado discutiendo mucho recientemente en la junta directiva y dijimos, ¿cómo no? Ya no somos de Centroamérica, somos del mundo y bueno, y en particular obviamente para hacerle honor a nuestra más reciente operación, que es acá en el Caribe, en República Dominicana. Aunque, dicho sea de paso, tenemos años de servir empresas en esta región. Lo que pasa es que no habíamos dado el salto de abrir nuestra oficina propia, pero en realidad ya tenemos 20 y pico de años de trabajar en esta región. Eso es importante porque la operación crece y necesitamos contratar personal, así que verdad. Eso es súper cierto. Esperamos que después de hoy nos lleguen unos 100 CVs para tener dónde escoger. Entonces, bueno, la idea es que yo les hable un poquito de comunicación estratégica, luego Gilse les va a contar un poco acerca de
cómo se insertan los medios de comunicación en ese proceso de comunicación estratégica. Tenemos aquí a mi izquierda a Maynor Arias, que es una persona, bueno, aparte de mucho más joven que yo, que se ha dedicado a estudiar el tema de cómo incorporamos las herramientas de inteligencia artificial a nuestro quehacer, ¿verdad? Porque sí, claro, que hay que usar inteligencia artificial para subirle el valor a nuestro producto, a nuestro servicio, no para que lo haga por nosotros, ¿verdad? Y ahí Maynor les va a hablar muchísimo de eso. Y bueno, al final hay un espacio para preguntas y respuestas, pero igual las pueden plantear en cualquier momento. Entonces, bueno, comunicación estratégica, ¿cómo se come eso? La comunicación estratégica es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. Cuando yo estudiaba en la universidad y estaba así como ustedes de joven, hace ya tamaño poco de tiempo, nos hablaban los profesores de que a nosotros los comunicadores lo que nos correspondía era controlar la información que salía de las empresas. Es decir, que solo se dijera lo que la empresa quería decir y lo que la empresa quería que se supiera de su quehacer. Ustedes dirán, ¿en qué planeta vivía esta señora? Bueno, imagínense hace cuántos años estamos hablando. Eso obviamente con el surgimiento de las plataformas digitales y particularmente de estos aparatitos, se volvió prácticamente imposible. Cualquiera de nosotros somos emisores de comunicación en tiempo real y además, gracias a las plataformas digitales, somos un medio de comunicación cada uno de nosotros. O sea, ya no hay que esperar que el listín diario lo publique o que el canal del noticiero de la noche salga, sino que cada uno de nosotros produce información. Entonces, claramente, el rol de los comunicadores varió radicalmente y ahora de lo que se trata es de gestionar esa comunicación, de tener ese puente de doble vía, ¿verdad? Donde claro, la empresa y la institución está en su derecho de comunicar cosas que le parezcan relevantes, pero también está en la obligación de atender las consultas, los comentarios, las dudas, las quejas que las personas, consumidores o no, puedan tener con respecto de esa organización. Entonces, bueno, ahí en esos cuadritos básicamente lo que quisimos darles fue como una especie de recorrido de cómo esto ha ido evolucionando. Ya para hoy, ¿verdad? Estamos hablando de que no solo se gestiona la comunicación, sino que además los datos y la información es súper relevante para la toma de decisiones. Las plataformas, diferentes plataformas que existen en el mercado, nos permiten procesar una gran cantidad de información en tiempo real. Ahora, lo importante no es cuántos datos procesamos, lo importante es qué es lo que esos datos nos dicen y cómo nosotros lo utilizamos para incorporarlos en nuestras estrategias, en nuestros planes de comunicación y los medimos con el tiempo para poder decir, ok, los objetivos que me planteé los estoy cumpliendo. Y les voy a decir algo que es súper relevante y espero que no sea el caso de ustedes, pero a veces los comunicadores nos resistimos a impactar el negocio de nuestros clientes. La comunicación no es un nice to have, o sea, la comunicación no es porque, ay, qué bonito tener esta plataforma de redes sociales, ay, qué bonito el afiche que hice o el evento que organicé. No, la comunicación sí o sí tiene que impactar en que la organización para la que yo trabajo cumpla sus objetivos. Y en una empresa privada, que no es exclusivo, pero es lo que más trabajo nos da, es vender, ¿verdad? Vender un producto, vender un servicio. Entonces, desde la comunicación tenemos que impactar esos objetivos financieros de la organización. Y bueno, además nos estamos atreviendo a predecir un poquito lo que va a pasar y es justamente eso. O sea, ahora estamos hablando de comunicación predictiva. O sea, cómo podemos anticiparnos a lo que va a venir. Sobre todo, y conversaba ahora con mi amiga, la abogada litigante aquí en esta sala, de que en realidad hoy en día el mundo es muy de conflicto, ¿verdad? Es muy de antagonismos, estamos de alguna manera polarizados, difícilmente encontramos puntos medios. Entonces, ¿cómo yo, comunicador organizacional, puedo predecir tendencias que van a afectar el negocio de mi
organización, de mi cliente o de la empresa para la que laboro. ¿Qué significa o cómo se come eso de comunicación predictiva? Y yo, para que sea más sencilla, voy a verlo aquí, porque si no me va a dar tortícolis. No sé si saben lo que es tortícolis, se le tuerce a uno el cuello. No se preocupe, no se preocupe. Cuando hablamos de comunicación predictiva, estamos hablando de poder hacer nuestra planificación basados en datos, ¿verdad? Y era lo que les mencionaba al principio. Si nosotros no entendemos cuál es la línea base de la que estamos partiendo al hacer una estrategia de comunicación, ¿cómo vamos a poder medir luego que el resultado de lo que planifiqué está dando el efecto deseado, ¿verdad? Entonces, es muy importante partir de ese análisis a la hora de plantear estrategias. Lo segundo es poder hacer una medición en tiempo real. Les cuento que eso hace algunos años era impensable, ¿verdad? Todavía cuando yo empecé a ejercer, preparábamos los reportes de prensa de los clientes cortando el periódico y pegándolo en hojas de papel y en un folder para entregárselo al cliente. Luego evolucionamos así como lo más revolucionario, entregárselos en CD, ¿verdad? Y ahora básicamente usted le puede dar a un cliente un acceso a un dashboard donde en tiempo real puede monitorear cualquier mención pública, ¿verdad?, que haya acerca de esa empresa, de esa organización, de ese producto, de esa marca, de esa persona. Entonces, eso también es muy importante. Lo tercero es la incorporación de la inteligencia artificial y la automatización, que yo no me voy a detener mucho ahí porque para eso tenemos a Dominor. Y por último, se los mencionaba hace un ratito, el retorno de inversión en comunicación. O sea, cómo mido que efectivamente mi esfuerzo de comunicación tiene un impacto en el negocio de mi cliente o de la empresa a la que represento. Algunas habilidades ustedes que están estudiando por las cuales deberían de preocuparse, o no preocuparse, yo diría que más bien ocuparse y enfocarse. Lo primero es tener una capacidad de pensamiento estratégico, y esto, chicos, es muy relevante. Es importante que ustedes traten siempre de ver el bosque y no el árbol, ¿verdad? Que ustedes traten de ampliar su visión de mundo. ¿Cómo se hace eso? Leyendo, escuchando, conversando con personas diferentes a ustedes. Mi jefa dice que también eso se logra como les dijera, incentivando el pensamiento a través del arte, a través de hacer cosas diferentes a las que usualmente yo hago, ¿verdad? Y es esa capacidad de pensar más allá de lo obvio, ¿verdad? Y poder ver más allá de lo que tengo al frente mío. Lo segundo es la alfabetización de datos, que bueno, tiene mucha relación también con esto que veníamos conversando, ¿verdad? De que hoy en día hay muchísima información circulando. Entonces, ¿cómo tengo yo la habilidad de discernir cuál dato es relevante y cuál no lo es? Y cuál dato podría convertirse en una tendencia y cuál dato nada más es algo efímero, ¿verdad? Entonces, esa capacidad también es muy importante, que ustedes puedan leer, que puedan interpretar esos datos. Todo lo que tiene que ver con la competencia digital, y competencia digital no es saber crear un TikTok, ¿verdad? No es poder preguntarle algo al ChatGPT, es realmente meterme profundamente, ¿verdad?, en cómo escribir un buen prompt, en cómo programar. O sea, de hecho les cuento que ya la gente de nuestras oficinas está programando y haciendo asistentes de inteligencia artificial para diferentes tareas que antes hacíamos los seres humanos. ¿Con qué objetivo? No para que los seres humanos ya no existamos, sino más bien para que los seres humanos podamos dedicarnos a pensar, ¿verdad?, y agregar valor a nuestros servicios y a nuestros productos para los clientes. Narrativa y storytelling. Conversábamos ahora que recientemente en Costa Rica salió un artículo que a mí me dio mucha tristeza, y es que, para no fallar en el número, un número importante de estudiantes de primer ingreso de la universidad pública más importante del país, que es la Universidad de Costa Rica, es incapaz de comprender un texto de 2 páginas.
Sí, ¿verdad que es increíble? O sea, yo hice la misma cara, probablemente peor. Eso nos está pasando, chicos. ¿Y por qué nos está pasando? Porque ahora todo es inmediato. Porque ahora, después de 15 segundos de estar viendo un TikTok, ya nos aburrimos y hacemos así, ¿verdad? Eso nos va limitando la capacidad de comprensión. Entonces, una persona que no es capaz de comprender un texto, no es capaz de pensar, así de sencillo. Entonces, yo los invito a ustedes que están jóvenes, que lean. Yo sé que a veces es aburrido, a mí me da sueño a veces, lo uso como método para conciliar el sueño, pero traten de leer de todo. O sea, no tiene que ser ciencia cuántica lo que lean. Lean un cuento, lean una historia, lean una noticia, y luego de que lo leen, pregúntense, ¿qué saqué de aquí? O sea, ¿qué fue lo que entendí? ¿Qué es relevante de esto que leí para mi futuro? ¿Verdad? Y eso es fundamental. Gestión de stakeholders, siempre hablamos nosotros desde la comunicación estratégica que una organización, una empresa o una persona vive en un ecosistema, no está aislado, ¿verdad? Y por el contrario, está inmerso en una sociedad. Entonces es muy importante que podamos visualizar cuáles son todos esos stakeholders que rodean una organización, ¿verdad? Y que definamos cuáles son aquellos prioritarios a los cuales yo debería de invertirles esfuerzos de comunicación, que yo diría que a todos, ¿verdad? Pero obviamente no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero sí tenerlos mapeados para poder decir, ok, voy a hacer una lectura en este momento, este stakeholder es clave para que mi organización logre tal objetivo. Y finalmente la adaptabilidad ágil, ¿verdad? Cuando yo empecé a trabajar, yo me maravillé con el fax, o sea, con un fax. Yo tenía un cliente que no estaba en el Valle Central de Costa Rica, sino que estaba hacia el Atlántico. Cuando yo le enviaba los artes de un boletín que producíamos quincenalmente y a mí me llegaba por el fax las correcciones de mi cliente, yo decía, wow, o sea, desde Guásimo de Limón hasta San José. Bueno, eso ustedes hoy lo tienen, ¿verdad? Con un abrir y cerrar de ojos. Si se iba la luz, el fax no servía, ¿verdad? Hoy ustedes no necesitan nada de eso. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el mundo cambia siempre y permanentemente. Y nosotros tenemos que estar preparados, abiertos a abrazar ese cambio y aprovecharlo lo máximo que sea posible. A capitalizarlo a favor nuestro y no al revés, ¿verdad? A pesar de que los años van pasando, y yo sé que para ustedes esto no es tan relevante, pero de verdad los años van pasando y cada vez el esfuerzo es mayor que uno tiene que hacer. Pero es muy importante abrazar siempre ese cambio y estar dispuestos a aprender cosas nuevas todos los días. Y bueno, para darle la palabra a Gilce, quisimos traer nada más un ejemplo muy, muy sencillo. Recientemente en Costa Rica se dio cambio de gobierno, de hecho la nueva presidenta asumió poder el pasado viernes 8 de mayo y obviamente como todo cambio representa o una oportunidad para los clientes o una amenaza, ¿verdad? Entonces, justamente utilizando herramientas de inteligencia artificial, alimentamos varios asistentes diciéndole, bueno, de este cliente estos son los temas de interés, de este otro cliente estos son los temas de interés, etcétera. Contraste eso con los planes de gobierno de los congresistas o de los diputados, como les llamamos nosotros, y de los eventuales ministros del nuevo gobierno. Y a partir de ahí pudimos identificar, como les digo, oportunidades y amenazas. Uno de nuestros clientes es Fresh del Monte, que es una empresa productora de banano y de piña, pero bueno, en el caso de Costa Rica básicamente lo que producen es piña y está este diputado que asumió labores la semana pasada, que pertenece a un partido que es bastante de izquierda, por no decir completamente, y identificamos, bueno, cuáles son las 4 vulnerabilidades principales que para este cliente, este nuevo diputado le va a traer. Y así lo hicimos con otros clientes, por ejemplo, Grupo Doca. Grupo Doca son dueños de las cadenas de farmacias más importantes del país. Entonces, en este caso analizamos, ok, la nueva presidenta de la República, ¿cuáles son los temas que podrían representar oportunidades o amenazas?
Para Mastercard, que es una cuenta que trabajamos regionalmente, es decir, en todos los mercados donde tenemos presencia. Igual para el diputado que les mencioné ya, don José María Villalta, pero también para el diputado Nogui Acosta, que es el jefe de fracción además del partido de gobierno. ¿Para qué sirve esto, chicos? Pues para poder adelantarnos al cliente, llegar y darle información de valor y decirle, mire, hicimos este análisis, el cliente no nos lo pidió. Hicimos este análisis, identificamos estas vulnerabilidades, identificamos estas oportunidades. Puede ser que no se haga nada a partir de eso, pero puede ser que se haga mucho o que el cliente nos diga, uy, por favor manténganme informado, monitoreen constantemente esa información de manera tal que podamos tomar decisiones de manera oportuna. Y ese es, como les decía, solo un pequeño ejemplo de cositas que se pueden hacer, que sé que ustedes podrían hacer en 3 segundos o menos, porque realmente se hace a través de plataformas de inteligencia artificial, se cruza la información. Y claro, luego esa información se lee detenidamente, se analiza. Hay cosas que la inteligencia artificial se equivoca porque no es tan inteligente como uno cree. Pero bueno, con el criterio humano se puede combinar y dar una buena recomendación a una empresa o una organización. Doña Gilce. Gracias, Marcela. Antes de iniciar con este slide, yo quiero hablar de esa palabra que tú comentaste, criterio humano. Y el criterio humano es lo que nos da esa oportunidad de profundizar, justamente lo que conversamos al principio, por eso entendemos que nuestro rol siempre va a ser importante. Y quiero que lo defiendan siempre, independientemente del rol. ¿Y a qué me refiero con defenderlo? Ha cambiado bastante la percepción del comunicador y sobre todo en la perspectiva corporativa. Antes, no hace mucho, éramos los que mandábamos invitaciones, hacíamos la fiesta, mandábamos la publicación al periódico, pero ese no es el rol de comunicación, esa es alguna de las tácticas que utilizamos en comunicaciones. Nosotros somos esos que conectan lo público. ¿Qué está haciendo el gobierno y cómo eso impacta a mi empresa? ¿Cómo yo leo con todo lo que yo vea en la prensa de que va a haber una posible ley que afecte a mi empresa y yo voy oportunamente a la dirección y le digo, esto no puede afectar así, necesitamos reunirnos en un gremio X que sea la voz de nosotros como empresa y debemos preparar antes de que esto se convierta en una crisis? O sea, va mucho más allá de ser los que mandan el arte bonito al periódico, los que invitan a la actividad y al cóctel para hablar de la nueva identidad de la empresa, va mucho más allá. Y es una responsabilidad de nosotros personalmente, ya sea que ustedes estén en un departamento de comunicaciones, que trabajen en una agencia, velar porque esa trazabilidad que nosotros podemos ofrecer como comunicadores sea una realidad. Eso está cambiando, hay mucha conciencia, sobre todo las empresas están tomando la conciencia de que debe haber una sostenibilidad, de que la comunicación es importante a la hora de tomar decisiones y que realmente tiene una factura a la reputación a nivel económico. Entonces, una reputación dura mucho para construir, pero se puede. Entonces, es por eso muy importante entender quiénes son tus públicos de interés. Y aquí vamos a hablar de uno de los públicos de interés más importantes que tenemos, los medios de comunicación. ¿Quién le interesa en un futuro tener un medio, por ejemplo, o ser influencer? ¿Alguien acá? Crear un medio, una página web, un podcast. Bueno, veo algunos, muy bien. Vamos a verlo entonces, esos slides que traigo desde 2 perspectivas. Si vemos este slide y todos los números que yo tengo aquí, ¿qué nos dice en conclusión? Que República Dominicana está muy conectada. Fíjense que el 91% de la población es usuaria de Internet, que las visitas se hacen, esas son las cantidades de visitas que se hacen en medios digitales dominicanos. O sea, el dominicano está conectado, tiene su celular a la mano. ¿Y por qué esto es importante? Desde la perspectiva corporativa, vamos por ahí primero, porque los medios de comunicación o van a hablar bien de nosotros o van a hablar mal de nosotros. Entonces, ¿cómo generamos una relación? Ojo, con respeto, porque las empresas no están para decirle a los medios lo que deben publicar o no. Eso era en el pasado, como comentaba Marcela. Pero sí, si trabajamos en una empresa, ¿cómo yo educo al medio de comunicación sobre lo que yo estoy haciendo? Soy yo el que le doy el mensaje al medio. Entonces,
tengo que ser transparente con el medio, tengo que ser proactivo con el medio, pero sobre todo tengo que crear una relación sostenible con el medio. No es solamente llamar al medio, públicame la nota. Como yo también, incluso desde mi responsabilidad social corporativa, hago actividades para ese público de interés que es clave. Hablábamos, por ejemplo, en una reunión con un cliente que tiene un rubro muy particular de producción de un servicio, de un producto muy particular, que no todo el mundo entiende cómo se fabrica, y decía, no, porque a veces vamos a los medios y los medios no dan exactamente la noticia de lo que hacemos. Y yo, bueno, justamente eso es una oportunidad. Vamos a educar a los medios en cómo es tu sistema de producción y quién sabe si alguno de los medios se hagan especialistas de ese sector a través de esa oportunidad que tú le vas a dar. Entonces, tener esa visión de ver la comunicación un poquito más allá y cómo nosotros impactamos a nuestro público de interés es clave. Aquí hay un panorama actual de datos específicamente de Dominicana, aunque muchos no veamos televisión porque estamos conectados más que todo en Netflix, en YouTube, en las redes que ya nos comunican todo. La televisión sigue siendo importante en la República Dominicana, tanto la radio como la televisión. Igual las ves en redes sociales, porque cómo nos comunicamos ahora viendo los cortes que coloca la radio y la televisión en las redes sociales. Las redes sociales sobre todo también son el principal canal. La prensa ya es digital, o sea, yo leo el Listín Diario Digital, el Nacional Digital, el Caribe Digital. Están los podcasts, que si bien decimos que ya no aguantamos un podcast más, pero definitivamente es un nicho interesante, sobre todo si es contenido de valor y todavía hay mucha oportunidad de tener podcasts específicos. Y no podemos olvidarnos que no sé cómo ustedes le llaman, si creadores de contenido ahora, influencers, porque es un nombre un poco controversial, pero definitivamente muchos de ellos marcan la agenda de todo lo que hacemos, porque si el influencer de comida dice que el festival Juanito de comida es lo que va a estar este fin de semana, muchos nos vamos a quedar eso en el top of mind y vamos a ir. ¿Y por qué todos estos canales son importantes? Porque cuando hablamos de que yo soy un comunicador, o a veces yo soy un periodista, pero que trabaja en la comunicación corporativa de una empresa, me gustaría que ustedes se queden con una palabra más realista a lo que van a hacer, y es que son estrategas. Son estrategas, tienen que entender, o sea, tienen que tener una visión tan amplia de que, ok, yo trabajo comunicación corporativa y yo tengo, uno de mis públicos son los medios de comunicación, otro de mis públicos muy importantes son mis colaboradores, la gente que trabaja en la empresa. Otro público es el gobierno, que puede tomar leyes, hacer leyes que afecten de manera positiva o negativa a mi empresa. Otro público es la comunidad que yo tengo alrededor, que yo estoy haciendo, yo estoy provocando ruido con mi producción, ¿cómo afecta eso a mi alrededor? Y para cada uno de estos públicos yo tengo que tener una estrategia de comunicación, pero para eso yo tengo que entender quiénes son ellos, cómo se comunican, porque el mensaje que yo le doy a la junta de vecinos que me queda al lado de la empresa no es el mismo que le doy al influencer para que dé en las redes sociales. Entonces, entender el canal, entender el formato, entender a quién le hablo va a ser clave, y para eso hay que tener visión. Para eso hay que entender dónde trabajo, cuál es el objetivo de mi empresa, cuál es el core. Tengo que estar alineado con los diferentes departamentos que son clave, que si recursos humanos para la perspectiva que tiene hacia los colaboradores, que si comercial para entender la perspectiva que tienen de cómo se produce dinero y cómo mi mensaje afecta positivamente esa producción de dinero. Entonces hay que tener esa visión amplia. Y vamos a hablar un poquito, si mañana tuviéramos en CCK que contratar a uno de ustedes, para mí sería sumamente clave tener esto en cuenta. Vamos a ver, ¿qué se hacía antes? Tú tenías un comunicado de prensa, la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Madre Maestra hace un evento con la agencia CCK y se lo manda a tus 700 correos. Bueno, ya no. ¿Cuál es la perspectiva que tiene esta noticia desde el punto de vista social? ¿Cuál es la perspectiva que pudiera tener si nosotros hablamos, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa desde el punto de vista de sostenibilidad? Entonces, al periodista de sostenibilidad yo le voy a mandar una perspectiva y le voy a decir, hola María, tú que trabajas en la sección de sostenibilidad del periódico Hoy, por dar un ejemplo, te comparto estos insights interesantes que se dieron en la charla. Eso no es lo mismo que yo le voy a enviar de economía, si tuviéramos también una perspectiva de economía. Entonces ya eso no se usa. Tienes que mandarle algo específico a alguien, porque también es una manera de llamar la atención, porque a ellos le llegan 200 notas de prensa al día.
Cuando tú le mandas una nota de prensa específica, dirigida, con información que es de valor para el contenido que trabajan, ya tú estás haciendo la diferencia. Contacto esporádico con medios. Ay, yo nada más te mando la nota de prensa, pero yo no te tengo pendiente en mis actividades de responsabilidad social, en que vengas a conocer mi empresa, en un cóctel, en un agrado, en un café. No todo tiene que ser una fiesta y rifa, pero tú te podías tomar un café con periodistas claves que siempre están hablando de tu empresa. Entonces, es muy clave que sea una relación genuina con la prensa. O sea, que sea alguien que si tu empresa tiene alguna situación, sienta la confianza de llamarte primero antes de publicar y decirte, confírmame si es así, dame tu versión de los hechos, que haya esa conversación. Solo periodistas impreso y televisión, pensar, bueno, hay un mensaje que tenemos que difundir, yo voy a mandar una nota de prensa y voy a mandar a mis voceros a un media tour en radio y televisión. Ya no funciona así. Que yo voy a poner en el LinkedIn de la empresa, que voy a poner en las redes sociales, que son otro formato. ¿Valdría la pena hacer algo para YouTube? Entonces, ¿cuáles son los canales donde ese mensaje específicamente que yo quiero difundir es oportuno? Porque TikTok te de moda no significa que todas las empresas tienen que tener TikTok. Si mi rubro no lo amerita, no tengo que tener TikTok, pero para eso tengo que entender el core de mi empresa. Tengo que entender dónde está el público de mi empresa. Está en Facebook, porque yo lo que vendo son productos que le interesan a un público de tal edad. Entonces Facebook es tu plataforma. Tu servicio es de académico, LinkedIn pueden ser una excelente plataforma para estar. Entonces, no estar en todo, eso no es necesario. Exclusividad rígida, pensar en eso, como le decía, tener esa visión de que ok, yo voy a hacer una estrategia, pero la estrategia no es solamente mandar a la prensa, ir al medio. También pudiéramos hacer una estrategia de 3 meses donde la primera yo voy a invitar a la prensa que venga a la planta a conocer el proceso. Y entonces el segundo mes vamos a hacer una capacitación tanto con medios como con colaboradores y algunas entidades claves con las que yo me relaciono. O sea, vamos a ampliar el espectro de las diferentes formas que yo tengo para comunicarme. Miren lo que pusimos aquí, una nota que me gustaría nos quedáramos con esa idea. Construir relaciones de confianza antes de necesitar cobertura con los medios. O sea, es un ganar y ganar, eso es una realidad. Y si ya sea que ustedes tengan un medio o que estén en la parte corporativa, se van a dar cuenta que así será. Señor Minor, el micrófono es suyo. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante ahora. Minor es la sorpresa de la charla. Ustedes vieron en el afiche que Marcela y yo estábamos aquí, pero tenemos la gran oportunidad de tener a Minor, que Minor en CCK es uno de los que ha conformado nuestro laboratorio de IA. Nosotros hicimos un laboratorio de IA porque nosotros sí creemos que la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo, pero ¿cómo manejamos la inteligencia artificial? ¿Con qué ética? Que es una palabra que no se menciona mucho cuando hablamos de inteligencia artificial. Así que, señor Minor, todo suyo. Muchas gracias. A mí me gusta pensar en esta referencia de que qué pasa si me invitan a mi cena de graduación y yo sé que ese día hay baile y yo no sé cómo bailar. ¿Cómo me voy a sentir yo en ese momento cuando pongan música, muchas otras personas salgan a bailar, incluso las que no bailen mejor se están animando a hacerlo y yo por temor me lo estoy perdiendo, no estoy bailando? Entonces, ¿queremos quedarnos sentados sin bailar o queremos ir a hacer o el mejor baile de nuestra vida o al menos el intento? Yo creo que de eso se trata también la inteligencia artificial, cómo nosotros nos animamos a echarnos al agua. Perfectamente mi mejor ritmo puede ser salsa y mi peor ritmo puede ser bachata, pero solo animándome a hacerlo me voy a dar cuenta. Nosotros quisimos traer una parte importante dentro de esta presentación y bueno, lo pusimos como complementario porque para efectos nuestros es un tema que complementa muchas áreas de lo que trabajamos, muchos servicios de lo que nosotros trabajamos desde CCK, no solamente en Costa Rica, no solamente en República Dominicana, sino también en las diferentes operaciones, son complementadas por diferentes enfoques. Entonces, voy a contarles un poquito sobre los que tenemos por acá. Y estos son principales perspectivas clave y creo que ustedes como estudiantes entienden lo que es una perspectiva, ¿verdad? Entienden lo que son, pues, esta visión que nosotros vemos. Esto quizá puede ser un poco más teórico, pero en el día a día, en la práctica, bueno, yo tengo 7 años de haberme graduado y sé que todavía la parte un poco más teórica
sigue siendo vigente y sigue estando presente cuando la estudiamos y la verdaderamente interiorizamos. Primeramente, temas de ética en la comunicación, y esto perfectamente puede ser un curso, perfectamente puede ser una sección en un examen. Sin embargo, esto en la práctica toma mayor importancia. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros actuamos, es la forma en la que nosotros hacemos nuestro trabajo, y también es nuestra responsabilidad. Evidentemente no podemos negar que es una responsabilidad nuestra, ¿verdad? El hecho de alegar ignorancia, ¿verdad? O como dice el dicho, error no induce derecho. El hecho de que nosotros digamos, no, es que no sabía, no, eso es un error también. Y pese a que, no sé, te hayas equivocado, no significa que estás en el derecho de hacerlo. En la era de la desinformación, evidentemente nuestro deber es apelar por informarnos para poder informar. Y me imagino que en sus casas ustedes llegarán con información que quizás sus papás, sus hermanas, hermanos no conocían. Y también a la inversa. Lo que pasa es que nosotros desde un rol de comunicadores tenemos un papel un poco más riguroso, debemos comprometernos más con esta misión de informar. Y eso es algo del día a día, no significa solo si somos periodistas, si vamos a publicar algo, no, en el día a día incluso es nuestro deber también estar informados y saber qué está pasando. Porque se imaginan que alguien diga, sí, es que usted está estudiando para periodismo, usted está estudiando comunicación, perfecto, vio esto que salió en noticias o salió esta situación, ¿qué opina al respecto? Y que nosotros nos quedemos, mira, no he leído, no sé a qué se refiere, y que yo no tenga criterio propio. Perfectamente en ese momento puedo buscar ChatGPT y que me lo resuelva, pero en una conversación que me topé a una señora en un bus que me lo preguntó, no me da el tiempo de decirle, sí, permítame, voy a preguntarle al ChatGPT. No. Y eso sí, el chat te dice exactamente, si te dice la verdad, y cómo lo aseguramos, cómo nos aseguramos que lo que nos está diciendo pues es verídico. Le depositamos toda la confianza en la respuesta que nos da. ¿Por qué? Porque quizá no tenemos cómo contrastarla. Y ahí pasamos a una segunda perspectiva, y es la inteligencia artificial y relaciones públicas. Y ahí nosotros colocamos algo que se llama Human in the Loop, que es este concepto en el que nosotros no dejamos que la inteligencia artificial funcione por sí sola, sino que la inteligencia artificial es como una especie de compañero, como un colega, como un asistente, ¿verdad?, que trabaja con nosotros en lo que nosotros le necesitemos. No funciona por sí solo, ni por sí sola cada herramienta de inteligencia artificial te va a hacer el trabajo. Requiere una instrucción, requiere nuestra solicitud para que automáticamente nos dé esa respuesta. Evidentemente, luego si nosotros la optimizamos lo suficiente para que sin que yo le tenga que decir que todos los días a esta hora de la mañana me haga un barrido de información de los noticieros y me dé un resumen, ya yo le di la instrucción inicialmente. ¿Y qué hago yo con ese resumen? Lo reviso. ¿Por qué? Porque lo que me está ahorrando es el tiempo que a mí me daría ir a buscar la información a un medio, descargar la nota, abrir una nota en una nueva pestaña y revisar toda esa información. En cambio me la da de cierta manera procesada o de cierta manera ordenada para que yo pueda sacar el espacio de interiorizar en esa nota. Me imagino que si les ha tocado hacer alguna investigación, ¿cuánto tiempo no pierde uno buscando esa información? La revisión bibliográfica, cuando nos vamos a buscar fuentes y decimos, bien, genial, tenemos 8 fuentes. ¿Y qué hemos hecho? A partir de estas 8 fuentes nada más las encontramos. Ahora sigue, ¿verdad?, lo siguiente, que es construir, y quizá lo que nos quedó fue 1 hora porque ya hay que entregar un trabajo. Entonces, invertimos 4 horas buscando información y solo 1 hora construyendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos con inteligencia artificial y tal vez en 30 minutos, 40 minutos, haciendo ajustes de preguntas y todo, nos dio información, 15 fuentes, y entonces podemos invertir más de 3 horas en ese análisis. Y quizá 2 horas es suficiente y hacemos un buen trabajo. Bueno, invirtamos esa hora adicional que tenemos y podemos aumentar el valor de lo que estamos haciendo. A lo que hablábamos con el Human in the Loop es que nosotros no partamos del hecho que lo que me dice la inteligencia artificial es lo que es, sino que nosotros, lo que nos da, nosotros la revisamos y decimos, ok, me sirve, Marce, esto es lo que hice, yo lo hice utilizando inteligencia artificial, ¿verdad? Que también eso es otra cosa, hay que ser transparentes. Se dice que hay que hablar del elefante blanco. Bueno, ahorita el quien no hable de inteligencia artificial, más bien quizá lo pueden ver hasta peor que cuando alguien hablaba de inteligencia artificial, ¿verdad? En un inicio, cuando alguien hablaba de inteligencia artificial, se pensaba, qué vago, qué poca energía, ¿verdad? Qué poco creativo. Pero más bien ahora, quien no está utilizando inteligencia artificial es como, ¿por qué está usted utilizando? ¿Por qué no utilizas eso para que te lea el documento y que te digan qué parte vas a encontrar esa información?
Y con el Human in the Loop es cuando, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, y yo le digo a Marce, hice una presentación, acá está, según lo que me pediste. Y Marcela la revisa y Marcela me dice, pero qué raro, porque esto dice acá esto, que nada que ver, esto yo no te lo pedí. Claro, es más información, pero yo no te lo pedí, ¿dónde te lo sacaste? Y que yo diga, no sé. ¿Por qué? Porque la descargué y se la envié a Marcela. ¿Por qué? Para salir de eso y sentarme a ver TikToks. Evidentemente Marcela lo va a ver y va a tener un criterio sobre mí. Y va a decir, bueno, qué creativo por utilizar inteligencia artificial, pero qué vago para no revisarlo. ¿Verdad? No es un ejemplo real, por dicha. Esto es algo importante. De hecho, estábamos bromeando porque vimos el póster de la charla, y además de que no vi la foto mía en el póster de la charla porque yo era un factor sorpresa, dijimos, mira qué vacilón, las fotografías que utilizaron como referencia para el póster, cuando se montó el diseño, algo cambió en las facciones de Marcela, algo cambió en las facciones de Gilce, pero cuando nosotros lo vemos de reojo decimos, no hay ningún problema. Pero cuando Marce, que se ve todos los días en su casa, en el espejo, dice, qué raro, algo tengo yo diferente. Pero claro, si yo no tengo la constancia de ver a Marcela, o si yo no tengo ese ojo, por ejemplo, de saber que quizá la inteligencia artificial te puede cambiar el color de los ojos, te puede cambiar una facción y todo, yo no sé entonces cuándo voy a revisar. Si yo sé que la inteligencia artificial, cuando yo descargo algo, resulta que pone todos los títulos empezando en mayúscula, yo digo, eso no me gusta. ¿Por qué? Porque eso es algo que tiene la inteligencia artificial, que es muy fácil de decirle. En los títulos nunca utilice mayúsculas donde no van. Entonces se resuelve y arregla un documento por completo. Tal como que si yo dijera, bueno, hice una presentación que dice minor por todo lado, y yo digo, esta presentación es para Marcela, entonces, por favor, en todo este documento cambie todas las veces que dice minor por Marcela. Pensando 2 segundos y ya la tenemos. Entonces también eso es algo importante, saber en qué parte se equivoca la inteligencia artificial y en qué otras también entramos nosotros en esa revisión. En una tercera perspectiva es la que tiene que ver con marca personal y reputación digital. Evidentemente las redes sociales, el mundo digital, no sé si ustedes han escuchado el concepto de huella digital, es algo importante. Y no sé si han hecho el ejercicio, quizá en muchos casos no les salgan así como todo lo que ustedes esperan, pero si ustedes, principalmente las personas que son jóvenes un poquito más avanzados en edad, pueden buscar su nombre en ChatGPT y decir, ¿quién es Minor Arias? Y resulta que la inteligencia artificial les va a decir, sí, Minor Arias es un, no sé, experto, no soy experto, en comunicación que trabaja con X y Y cliente, y yo digo, bueno, yo no solo trabajo con esos clientes, pero resulta que yo luego reviso cuál fue la fuente que utilizó el ChatGPT para referenciarme, y me referenció 3 posteos que hice en LinkedIn que hablaba sobre esos clientes. Entonces yo digo, bueno, no está mal porque yo leí eso, pero no es solo eso. Perfecto, entonces ¿cómo puedo hacer yo para que esa huella digital o ese resultado verdaderamente se alinee más a lo que yo hago? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Publicar más en LinkedIn, hacer más publicaciones, hablar un poco más de mí, escribir blogs o escribir por todo, digamos, en lugares fidedignos y referenciables, ¿verdad? Para crear mi huella digital. Y también el tema de marca personal, porque evidentemente nadie se quiere relacionar o nadie se quiere sentir vinculado a un mal uso de inteligencia artificial o un mal uso de una tecnología, ¿verdad? O incluso en alguna polémica. Entonces, también eso es algo importante que nosotros como comunicadores y comunicadoras entendamos que tenemos el rol no solo de enseñarlo y capacitar a otra persona sobre marca personal, sino también implementarlo nosotros. Como cuarta perspectiva, la comunicación como liderazgo. Evidentemente, ustedes que están en proceso de formación deben entender que somos agentes de transformación, y no solamente dentro de las aulas, no solamente con nuestras familias, no solamente con el entorno en el que estemos, en la comunidad en la que estemos, en la universidad, sino más adelante cuando ya nosotros estamos, por ejemplo, en este tipo de espacios. Ustedes nos ven aquí, nosotros quizás nos puedan presentar como expertos, pero nosotros sabemos que expertos habrán contados con las manos, pero nosotros somos personas que estamos acostumbradas a trabajar con esto y podemos compartir nuestro conocimiento. ¿Por qué? Para que esto, cada cosita, o al menos 1 o 2 cositas de las que digamos, esperemos que más, queden en ustedes y les permitan transformar o su aprendizaje o su experiencia en este momento, o que les encienda un bombillo o una chispa sobre algún tema que les interese. Ahí es donde también se genera la transformación. Y en la quinta perspectiva que tenemos por acá
tienen que ver con oportunidades de carrera. Y eso es algo importante, y ahorita cierro también con un par de puntos que anoté por acá. Y es que, como bien decían antes, ustedes quizá están cuando está en la universidad, y quizá todas las universidades terminan teniendo un perfil de salida pues muy similar, porque a nivel académico tienen como ciertas características. Entonces ese es el perfil que al menos en Costa Rica las entidades que certifican las carreras, todo el sistema de acreditación y todo, y solicita tener ese perfil de salida. El perfil de salida no es una jaula. ¿Por qué? Porque más bien es una puerta de entrada. De forma que ustedes pueden salir con un título específico, pero pueden terminar haciendo más, mucho más. Y cada uno y cada una de ustedes puede que salgan el mismo año, en la misma graduación, y que de aquí a 3 años hayan tomado caminos diferentes. Y que cada uno y cada una tengan su potencial explotado. ¿Por qué? Por su experiencia, por su interés, por su afinidad también. Evidentemente entran en juego agencias, como por ejemplo nosotros. Yo no cambio el hecho de trabajar en una agencia. ¿Por qué? Porque yo no me aburro. Trabajamos con muchos clientes, muchas veces clientes que nos sacan las canas y otras veces clientes que nos encantan. Claro, no siempre podemos escoger todos los que nos encantan y tampoco siempre nos van a tocar todos los malos, ¿verdad? No hay cliente malo, simplemente hay malos momentos por los que hay que pasar de la mano con el cliente, algunas veces tapándose los ojos el cliente, y nosotros somos los que vamos adelante, y hay que llevarse a veces los golpecitos primero para que el cliente no se los lleve, pero hay muchos componentes bonitos en todo este tema. Evidentemente, si luego ustedes entran a trabajar en un departamento de comunicación de una empresa, también va a ser muy bonito cómo ustedes desarrollen todo el plan de comunicación dentro de esa empresa, comunicación interna, comunicación externa, relacionamiento con públicos, temas de cultura organizacional, temas de gestión de prensa, etcétera, y va a depender mucho también de por dónde ustedes empiecen a dirigir esa ruta. Como hablábamos antes, nosotros en CCK hemos implementado algo que le llamamos el Laboratorio de Inteligencia Artificial. Actualmente nosotros estamos trabajando este laboratorio desde distintos frentes estratégicos, ¿verdad? Primeramente es el tema de la adopción y cultura de inteligencia artificial, y es lo que les mencionaba antes, hay que hablar del elefante blanco en la habitación. Hay que decir cuántas personas de acá están utilizando inteligencia artificial. Y yo puedo en este momento hacer la pregunta y quizás levante la mano 1 o 2 que digan como sí, voy a ser sincero. Pero no todas las personas lo van a levantar porque quizás sienten que la pregunta es capciosa, que quizás los puede poner en una posición que los puedan criticar, que los puedan poner en una posición comprometedora. Pero yo prefiero, si yo fuera por ejemplo docente, yo preferiría que la persona que levante la mano que está utilizando inteligencia artificial me diga cómo la está utilizando, para yo poder decirle, ok, quizás esa no es la mejor manera de utilizarla, utilice esta opción, utilice esto, utilice estas fuentes, o incluso poder decirle, utilice estas herramientas específicamente para eso que está haciendo. ¿Por qué? Porque hay algunas que son más adecuadas que otras, dependiendo de la tarea que se requiera. Pero eso es un tema de cultura, y eso es un tema que se tiene que adoptar en cada una de las personas. A nivel de operación y productividad, lo mismo que les decía antes, no es lo mismo el tiempo que durábamos antes haciendo una revisión bibliográfica que lo que duramos ahora. Entonces, ahora, ¿dónde está el tiempo nuestro? En el análisis de esa información. No en las 3 horas que durábamos buscando a través de páginas, ¿verdad?, de información para ver si se alineaba con el tema que yo andaba buscando, sino que ahora podemos hacer más. Y ya no solamente podemos hacer el análisis, sino también podemos hacer una presentación, podemos hacer no sé, una guía, un cuestionario, podemos hacer un afiche para que las demás personas puedan entender cómo no sé, cómo entendí yo este tema, y entonces de esa manera nosotros estamos optimizando más el tiempo, y a nivel operativo también estamos ahorrándonos tiempo. Digo, cualquier persona quisiera terminar un trabajo con 1 hora de sobra para poder descansar o tomarse algo o salir después. En tercer punto, la excelencia creativa, que también eso es algo importante que nosotros vemos desde CCK, y es que nosotros no estamos sustituyendo la creatividad, más bien estamos apoyándonos en estas herramientas como lo que son herramientas. Nosotros no mandamos a la computadora sola a clases, pero la utilizamos para tomar nota. Pues estamos utilizando como una herramienta útil para nuestro trabajo. Y por último también temas de estrategia, clientes y crecimiento, ¿verdad? Que también eso es algo importante que nosotros lo vemos en nuestro día a día, y no solamente como opcional, sino que incluso los clientes saben que nosotros estamos utilizando. Y quizá iba a cerrar con cinco frases o 5 ideas nada más para dejarles como cierre de mi participación para no robar más tiempo. Y es que no todo está escrito.
Nuestro camino va definiendo nuestro rol en comunicación, como les decía antes. No todas las personas van a ir por el mismo camino y eso está bien, más bien que dicha que es así. Que sigan siendo curiosas y curiosos, investiguen, lean principalmente en temas de inteligencia artificial, más allá de los videos de TikTok y los Reels que sale un perro bailando y ustedes dicen, ¿cómo eso es un perro? ¿Eso es real? No, evidentemente no. Un perro no baila bachata así en cualquier lugar. Pero sí es importante que vayan a ver, o sea, no importa, ven ese reel y después digan, ¿con qué herramienta hicieron eso? ¿Cómo lo hicieron? O sea, cuestionen un poco más allá de lo que están viendo y no solamente nos riamos y pasemos y scrollemos al siguiente. Lean, comparen errores y versiones, ¿verdad? Como parte de la mejora continua. Si ustedes hacen una solicitud al ChatGPT y lo que les dio no funcionó, ustedes le dicen, eso no es lo que estoy pidiendo, haga un ajuste con esto, si les da y sigue fallando, ok, revisen qué es lo que le están pidiendo, vayan de nuevo y entonces ahí es donde tenemos esa mejora continua. Exploren canales, formatos, o sea, es lo que les comento, no solamente se queden con la idea de YouTube, no solamente se queden con la idea del podcast, sino que ustedes digan, ok, ¿qué existe? Porque eso también nos amplía un poco más de que no solamente vamos a leer un libro, como decía Marce, sino podemos leer un blog, podemos leer una transcripción, podemos leer X, Y, Z. Y por último, para un velero sin dirección, ¿verdad? Que son estos barquitos que tienen pues la vela, que solo se mueven con el viento, cualquier brisa o cualquier viento le funciona, ¿verdad? Entonces sí es importante que tengamos esa dirección de forma de que esperemos el viento correcto que nos empuje para ese lado y no solamente, como decimos nosotros, no disparar a todo lado porque prácticamente nos quedamos sin municiones y después nos quedamos haciendo lindo, ¿verdad? Desarmados en la guerra, exactamente. De momento eso es lo que yo tenía para presentarles y aquí está este cierre, profesora, para... Sí, porque ya me están haciendo cara. No, mentira. No, es mentira. Es mentira. No, yo creo que se merecen un fuerte aplauso. La verdad es que el recorrido que nos han hecho estos expositores, la doctora Marcela comenzó hablándonos un poco de lo que ha sido la historia de la comunicación estratégica. Gilse nos habla ese relacionamiento que tenemos que tener con los medios de comunicación, que es importantísimo, y cómo era y cómo debe de ser. O sea, y Minor nos lleva a la actualidad, la inteligencia artificial, no como una amenaza, sino como una gran oportunidad para nosotros poder crecer en materia del ejercicio de comunicación estratégica. Ahora ustedes tienen la oportunidad de poder cuestionarlo y ver qué cosas podemos nosotros aprovechar de ello, que es la idea. O sea, la idea es que no nos quedemos solamente en escucharlo, sino que aquellas cosas que nos interesa profundizar, pues ahora tienen toda la oportunidad de hacerlo. Vamos a invitar a una de las... ¿ven? Para que ella pueda pasar el micrófono y así se facilita. Y si quieren pueden hacerla colectiva, si quieren pueden hacerla individual. Bueno. Sí, buenas noches. Ha sido muy provechosa y enriquecedora la conferencia de todos ustedes. Veo el título de comunicación estratégica, aunque nosotros tres somos abogados, necesitamos comunicación estratégica para poder convencer a un juez. Tenemos el honor de tener a la jueza, Anaí Bello Dotel, que podría hasta responderme la pregunta, porque yo digo, hay mucha toxicidad en la calle con la comunicación. Óyeme, uno dice, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿a quién le creo? Pero necesito tener una buena comunicación estratégica para estar en un estrado y lograr tener una gananciosa demanda. ¿Cómo lo hago? El IA tira sentencias a veces que no corresponden al país o sencillamente son falsas, no existen. O cuando leo del IA digo, caramba, pero no me convence, no soy yo. Entonces, ¿qué hago? Para poder, porque a veces puedo ser hasta estratégica 100%, pero como que no brillo, no calo. Ustedes hablan de los clientes, pero yo hablo de los clientes, pero tengo que convencer al juez. Ahí es que está el pequeño detalle, a ver si ustedes me dan una pauta sobre eso.
Yo quería preguntar cómo podemos ver el impacto que tiene la asesoría en comunicación en los beneficios de una empresa y cómo serían la metodología para poder medir la causalidad de esa asesoría. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes creen que una universidad debería de cambiar su formación para tener mejora en los estudiantes de comunicación estratégica? Sí, buenas. Han hablado sobre la inteligencia artificial. En estos días he visto incluso que a un juez se le sanciona porque usó inteligencia artificial para como tomar la decisión del caso o hacer ese ajuste. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo a veces se usa la inteligencia artificial para para no gastar mucho tiempo a veces nos ven como haraganes? Entonces, ¿cómo yo puedo saber que la inteligencia artificial me está dando una buena respuesta para yo convencer al maestro de ese trabajo que le voy a presentar? Gracias. La pregunta mía es en relación a lo que estaba diciendo la señora Marcela, que estaban hablando las dos a la vez, tocaron el tema. ¿Un influencer es un creador de contenido? Si lo es y lleva el mismo nombre, por favor explíquenme la similitud o la diferencia. O si no son la misma cosa, ¿cuál es el campo que corresponde a cada uno dentro de la inteligencia artificial y la comunicación estratégica? Si nos olvidamos de la pregunta, volvemos, ¿verdad? Yo voy a responder esta que me pareció sumamente interesante y como yo estoy aquí en Dominicana, creo que hay un muy buen ejemplo. Claro, teniendo claro que todos los casos son diferentes y que no necesariamente los casos que ustedes defiendan en corte son conocidos públicamente, porque no todos cumplen con ese criterio, pero sí es muy probable que sean similares a casos que vemos constantemente que se hacen públicos. Y ustedes ahora mismo tienen una herramienta muy importante, que es que la noticia es pública y vemos cómo la gente opina en las publicaciones de los medios y vemos el sentir de la gente. Incluso si nos ponemos detenidamente a leer comentarios, vemos perspectivas tan diferentes que muchas veces pueden fortalecer esos argumentos y decir, pero yo no lo estaba viendo desde este punto de vista, mira cómo piensa la gente, mira cómo lo percibe. Un caso reciente que si bien no estaba en corte, sino que todo lo contrario salió recientemente es el caso Jenna Jaibar. Si nos ponemos a leer los comentarios, hay de todo. Hay gente que dice, sí, merece una segunda oportunidad. Hay otras personas que dicen, por supuesto que no. Hay de todo. Entonces yo creo que tienen una herramienta a la mano muy interesante de que casos similares a los que ustedes tratan puedan ver cuál es la perspectiva general y fortalecer sus argumentos a través de eso. Yo, tal vez para complementar un poco lo que está diciendo Gilce, yo pienso que también para ser convincente ante cualquier persona, ¿verdad? En el caso de ustedes, un juez de la República, es muy importante que ustedes tengan esos 3 mensajes clave que quieren vender o que quieren posicionar. Creo que muchas veces, sobre todo cuando somos apasionados de nuestro quehacer, tratamos de, ¿verdad?, de colocar 15 mensajes. Eso no queda en la mente de la persona. Y a uno a veces también le preocupa ser reiterativo. No tengan miedo de eso. Y nosotros llamamos abandere sus mensajes clave. ¿Qué quiere decir esto? Mire, señor juez, es que aquí lo importante, lo que es esencial de este tema es A, B, C y D. Yo quiero reiterarle una vez más. Entonces, abanderen esos mensajes que usted quiere, ¿verdad?, que le queden a ese interlocutor suyo y trate siempre de ser sintético, ¿verdad? De verdad, ojalá no sean más de 3 mensajes muy sencillos. Repítalos, abandérelos, póngales luces intermitentes y véndalo, ¿verdad? También con pasión y creyéndolo usted mismo. Porque no es lo mismo decir, todos sabemos aquí que es una tragedia que le ha dolido al pueblo dominicano, a que yo diga,
sin duda alguna, a la población le duele lo que ha pasado. Está en el corazón de esa madre, no es lo mismo. Entonces, eso de darle calor a tu mensaje para ser convincente es definitivamente claro. Muy importante. Y Gilce es especialista, como acaba de ver. ¿Vos querés agregar? Sí, nos hicieron una, la que nos hizo la muchacha. Sí, yo quería responderle a él. Ajá. La única manera de medir el impacto es que vos tengas una línea de base sobre la cual compararte. Entonces, siempre antes de hacer cualquier plan, estrategia de comunicación, vos tenés que entender, en comunicación nosotros medimos más o menos 4 variables: conocimiento, actitud, percepción y comportamiento. Entonces, ¿cómo está el conocimiento de mi público acerca de mi producto, de mi organización? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es su opinión? ¿Es favorable? ¿Es desfavorable? Y si esa persona a nivel de comportamiento estaría dispuesto a comprarme, a votar por mí, a apoyarme en una causa. Teniendo eso claramente establecido, vos te fijas metas y decís, bueno, yo quiero modificar ese conocimiento de aquí, donde está, aquí. Esa percepción, ese conocimiento, y aumentar la cantidad de personas que estarían dispuestas a apoyarme o a comprarme. Ejecutas tu plan de comunicación y vas a medir nuevamente. Y ahí puedes demostrar a tu cliente o a la organización para la cual estés trabajando cuál es el impacto que está teniendo el esfuerzo de comunicación. No sé si… ¿Sí? Ok. ¿Cómo mejorar el plan de estudios? Eso está… Yo tengo respuesta para esa. Yo tengo respuesta para esa. Desde un punto de vista académico, solo estoy repitiendo lo que he escuchado. Mi esposa es directora académica en una universidad en Costa Rica y ha estado muy involucrada con temas de procesos de reacreditación, temas de planes de estudio y todo. Y entonces lo que voy a decir aquí, quizá los estudiantes puedan decir como, ¿verdad? Un plan de estudio no se puede cambiar de la noche a la mañana. Evidentemente una carrera no va a cambiar de la noche a la mañana. Para nosotros sería lo ideal que una carrera se estuviera actualizando a diario. ¿Por qué? Porque lo que va avanzando a la velocidad que va avanzando la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías es abrumante. Pero ahí es donde voy a entrar a algo que también a los docentes les va a caer mejor, que es que los estudiantes y las estudiantes no se deben quedar únicamente con lo que ven en el aula. ¿Y a qué es lo que voy? Lo mismo que les decía antes, sigan siendo curiosas y curiosos. Si ustedes les dan de comer un trocito de pastel de este tamaño y quedan con hambre, ustedes van a ir a buscar algo más que comer. Piénsenlo de la misma manera en la universidad. Si en la universidad reciben 1, 2, 3 y 4 cursos con cierta cantidad de créditos, ¿se van a quedar con eso? Sí, se pueden quedar con eso, pero van a haber otras personas acá que no se van a quedar con eso, van a ir a averiguar más, en las clases van a empezar a destacar más, en el campo profesional van a destacar más, cuando vaya en algún concurso o algún puesto van a competir contra esa persona y las capacidades de esa persona van a notarse más por encima de las propias. Entonces, recuerden que la educación no solamente es en el aula, sino que también es una responsabilidad de cada uno y cada una de ustedes. Entonces, qué dicha que viniste. Pensaríamos nosotros que ahí es donde… Sí, y también que hay una intencionalidad detrás, ¿verdad? Porque la persona que crea contenido y lo hace activamente, lo hace con intención, lo hace con fundamento, lo hace desde su punto de conocimiento. Una persona creadora de contenido de temas financieros, por ejemplo, es alguien que ha estudiado sobre el tema, que investiga, por eso, pero digamos que hay una intencionalidad detrás, porque el contenido no solamente es que yo me pongo a hablar aquí de finanzas sobre la nada y cualquiera de ustedes que diga, eso no es así, entonces yo no le voy a estar generando esa influencia como tal. Pero también la influencia es un tema de que yo le otorgo a usted la potestad de que, ok, me está influenciando a mí. Pero bien, como decían ellas, el tema es también, cualquiera de nosotros puede ser creador de contenido, pero el tema de influencia también depende mucho de la percepción de cómo se recibe ese mensaje. Exacto. Un creador de contenido puede ser influencer. Puede ser, si tiene ese engagement con su comunidad, si logra mover masas. Si ese que hablábamos antes de que el influencer de comida me dijo que había un festival el fin de semana de comida en el Jardín Botánico y hay cantidades de personas en el Jardín Botánico, eso se llama influencia.
Y la otra pregunta tenía que ver con el tema del ahorro de tiempo, por ejemplo. Y yo es que uso muchas analogías, entonces yo lo que me pongo a pensar es, si yo voy a reparar un zapato porque se me despegó la suela, yo puedo o pegarle cinta o ponerle un pegamento, cola, dejarlo que se seque un poco, unirlo, prensarlo con algo y esperarme un día al menos para que se seque en las 24 horas que dice el producto. Pero si yo lo que quiero es simplemente salir del paso, voy, le pongo cinta, salgo a la calle y me quedo sin un zapato. Entonces, por salir del paso, evidentemente la inteligencia artificial lo puede resolver, pero no sé quién aquí es tan, no sé, ñoño o geek como yo y que pueda completar la frase, que con todo poder. Gracias. Un aplauso. Exactamente. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. ¿A qué es lo que vamos con eso? Si nosotros tenemos una herramienta como la inteligencia artificial tan potente como es ahorita y que ha ido creciendo a través de los años y que va a seguir creciendo y que de hecho en este momento la inteligencia artificial de hace un año no es nada en comparación con la de ahora, y se estima que hacia mediados del 2027 ya más o menos se haya, como por así decirlo, una inteligencia artificial general que va a ser capaz de pensar como una persona, pensar, tener emociones, incluso dicen que en el momento en el que se llegue a ese punto, muchas enfermedades, muchas teorías y todo se van a empezar a convertir en situaciones como con check, digámoslo así. ¿Por qué? Porque quizá hay una persona que ha estudiado una enfermedad muy rara en Taipei y esa misma persona no está hablando con una acá en República Dominicana que también ha estudiado el tema, y quizá lo que le hace falta a aquella es lo que tiene esta para unir sus teorías, unir su conocimiento y su aprendizaje para llegar a la solución. Pero esta inteligencia general es la que va a llegar a atar todos esos cabos, y sí, evidentemente es algo que a alguien lo puede asustar o le puede emocionar, no sé, pero también nos puede ayudar a nosotros a facilitar mucho, mucho, mucho. Entonces es eso, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si yo utilizo la inteligencia artificial de forma irresponsable, como por ejemplo para crear un documento para salir del paso, yo soy la persona responsable, y la responsable no es la inteligencia artificial, soy yo como usuario. ¿Alguna otra pregunta? No quedó. Yo quisiera saber cuál es su opinión sobre que hoy en día se está discutiendo mucho el tema de que los medios tradicionales van a desaparecer poco a poco. Yo tuve la oportunidad de en una clase hacer un documental y tuve la oportunidad de entrevistar a René Brea, un gran productor de República Dominicana, y él me dio su opinión que realmente eso no pasará, porque así mismo pasó cuando se creó la televisión y los periódicos iban a desaparecer. Quisiera saber cuál es la opinión de ustedes sobre este tema que se está abundando hoy en día. Gracias. Bueno, la persona que entrevistaste tiene toda la razón. Los medios de comunicación, desde nuestro punto de vista, creo que hablo por los tres, no van a desaparecer. Al contrario, hoy en día con la inteligencia artificial generativa, más bien han vuelto a cobrar relevancia, porque la inteligencia artificial busca fuentes confiables para poder dar respuestas a nosotros los usuarios. Y además esas fuentes deben ser generadoras de contenido de forma permanente. O sea, en la medida en la que una fuente genere contenido más periódicamente, más va a ser jalada por la inteligencia artificial. Entonces, de hecho, ahora estamos hablando, no sé si te acuerdas que antes se hablaba del SEO, Search Engine Optimization, que era todo lo que se hacía para poder ser atractivo para los buscadores como Google de nuestras páginas web. Hoy estamos hablando de GEO, ¿verdad? Que es ese mismo trabajo, pero con los generadores de inteligencia, de inteligencia artificial, exactamente. Entonces, nosotros creemos que no van a desaparecer, que más bien están volviendo a cobrar relevancia, y que sí, el mundo evoluciona, así como cuando salió la televisión, probablemente los que trabajaban en radio o en prensa escrita sintieron miedo. Igual cuando proliferaron las redes sociales o los generadores de contenido, los medios de comunicación también tuvieron ciertos temores, pero no, se transforman, no van a desaparecer. Un ejemplo ya para
finalizar, que me pareció muy interesante, que lo leí el otro día y lo pueden buscar, no recuerdo el nombre del medio, pero un grupo editorial de España, que uno de sus productos era como ese tipo de revista, tipo de chismes, de personalidades famosas de España. Ellos hicieron todo lo contrario en estos días, o sea, ellos cerraron su plataforma digital y le siguen dando calor a la impresión. ¿Por qué? Porque la gente en España va a la caseta de la esquina a comprar esa revista de chismes de manera semanal y ellos le funcionan. Entonces el público que ellos tienen le funciona. Entonces siempre va a haber un público para todos. Así que anímense, hagan su programa de televisión, su podcast, su radio, porque solo que prometan que va a ser de contenido bueno, ¿verdad? Que es tan importante en este momento, pero sí hay público para todos. Fíjense el caso, o sea, qué han tenido que hacer los periódicos. Están de manera digital. Ella decía, yo leo mis periódicos de manera digital, pero hay personas todavía, muchas personas, que tienen que manotear ese periódico, como dicen en mi pueblo, y se toman un café con su periódico. Entonces, a pesar de que estamos con toda esta tecnología, toda esta modernización, la inteligencia artificial, sin embargo, los medios de comunicación necesitan tener esa plataforma que es lo que le da la credibilidad, como decían bien las expositoras. No nos queda más que agradecer infinitamente a Marcel, Giselle, Gilce, a Minor y a CCK Centroamérica por habernos dado la oportunidad de poder aprender un poquito más, sobre todo para ustedes, que es parte de su formación académica, de lo que ofrece nuestra universidad, que no se queda solamente en dar las materias, sino que cada vez nos preocupamos por aportarle un granito para que cuando ustedes salgan a la calle, ¿verdad?, ya al ejercicio profesional, tengan esa experiencia adquirida desde las aulas.